Namaste. Esto es Yoga, Filosofía y un Café con Arjuna. Bienvenidos. Namaste, Jaisi, Radhe, Radhe. Yo soy Arjuna Das Y yo soy Chintamani. y esto es Yoga, Filosofía y un Café. Bienvenidos a un episodio más de tu podcast semanal de yoga, espiritualidad, salud y formas de ver la vida. Tu dosis semanal de sabiduría. Y qué pena que la semana pasada no hubo la dosis semanal de sabiduría porque teníamos retiro y teníamos muchas cosas que hacer Yo lo extrañé. y no pudimos tenerlo. Sí. Se lo extraña cuando no se lo tiene. Realmente también es una cosa importante en la vida. A veces necesitamos no tener algo para darnos cuenta de su valor. Por eso es tan importante valorar todo lo que tenemos. Regresar a eso, porque creo que justamente es al no estar conscientes de las cosas que empezamos a dar las cosas por sentadas. Sí, justo Como, eso es lo que iba a decir, ¿no? Bueno, por eso hay ese dicho que se dice tanto, no sé, hasta que lo pierdes, ¿no? nadie sabe Nadie lo que sabe lo que tiene. tiene hasta que lo pierde. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces, Y yo creo que justamente es eso, el hecho de cuando tenemos las cosas cerca, muy cerca, no las sabemos apreciar, no las sabemos valorar. Por eso es tan importante regresar constantemente a la gratitud, regresar constantemente a la valoración, regresar constantemente a lo que realmente tenemos. Cuando dejamos que en el medio se interponga la rutina, cuando dejamos que que en el medio se interponga nuestra mente, y nuestra mente es egoísta, nuestra mente piensa solamente en nosotros, y las nuestra mente distracciones también, piensa um, ¿y qué hace la distracción? ¿Quién hace la distracción? la La mente. mente. Siempre regresamos a eso, a la mente que nos distrae, a la mente que no nos permite ver, a la mente que nos regresa a nuestro egoísmo, a la mente que nos regresa a nuestro ego, a la mente perturbada que no nos permite ver con claridad. Entonces, una, algo tan necesario regresar siempre a valorar las cosas, a valorar lo que tienes, a apreciar lo que tienes. Y eso es vivir con un corazón agradecido. Cuando tú no eres agradecido, no valoras lo que tienes, no lo aprecias, no le das la importancia que se merece. De acuerdo, es real. Uno se olvida. A veces lo que haces o lo que uno tiene que hacer, además de como dices tú, uno lo extraña porque no lo tiene y a veces cuando lo tenemos, lo que tenemos que hacer es como retroceder un poquito, ver, como dices tú, cuando estamos muy cerca, no lo vemos, pero si nosotros nos alejamos un poquito más y vemos como toda la imagen, toda la película, pues podemos tomar un poco más de conciencia de las cosas que tenemos, ser agradecidos y valorarlo. Sí, y creo que lo que has dicho es una parte esencial, la toma de conciencia. La toma de conciencia. Bien, este fin de semana tuvimos nuestro retiro. Estuvimos de retiro En en Baños. baños. Ujú. Pero antes de comenzar a hablar del retiro, porque quisiera comenzar un poco el retiro, creo que es importante empezar como lo hacemos cada episodio de Yoga, Filosofía y un Café con nuestra meditación. Así que indistintamente de dónde estés, si estás manejando como está nuestra querida Sati, está en el coche, está en su auto manejando, no cierres los ojos, por favor. Enfoca tu mirada, maneja con conciencia, pero regresa a la atención de tu respiración y al presente. Y si estás en tu casa, si estás en un espacio donde puedas estar sentado, como estamos nosotros, te invitamos a cerrar los ojos, colocar la espalda recta y regresa tu atención únicamente al espacio que ocupa tu cuerpo. Regresa tu atención hacia el aquí y el ahora. Regresa tu mente del pasado y la memoria y lo que estabas haciendo hace 5 o 10 minutos o hace 10 años. Regresa tu mente del futuro, de lo que tienes que hacer de aquí en los siguientes 15 minutos, una hora, o tus sueños del mañana lejano. Y regresa únicamente al espacio que ocupa tu cuerpo, a apreciar, a agradecer este momento, este sol que te toca, este asiento que te sostiene, esta respiración que te da la vida.
Y si estás presente, puedes dar gracias por este espacio que te sostiene, por esta respiración que te brinda la vida, por este cuerpo que es un regalo. Por este obsequio de la presencia. Relaja tu frente. Relaja tu frente un poco más. Y nota cómo al relajar la frente los pensamientos se calman. Nota cómo al relajar tu frente la respiración se vuelve más serena y las emociones más calmadas, más pausadas. Y por un momento, indistintamente donde estés, siente tu respiración profunda, larga, silenciosa. Que tu respiración se convierta en un flujo constante, en un flujo sereno. Y por un breve momento descansa en tu respiración. Descansa en este regalo de vida que es la respiración. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Salakaya Chaksurmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namo. Y ofrezco mis más humildes reverencias a mi maestro espiritual, a mis guías, a mis mentores espirituales por abrir mis ojos con la antorcha del conocimiento cuando me encontraba en la oscuridad más profunda. Y lentamente abres tus ojos despacio. Muy bien. Y como decíamos antes, la semana pasada no tuvimos yoga, filosofía y un café, porque tuvimos nuestro retiro, que realmente estuvo hermoso, el retiro en Baños, el clima estuvo precioso, realmente un clima delicioso. Me apena mucho que tú no pudiste venir. Bueno, yo te cuento que las razones por las que no fui, que ya las conoces, pues era que por los niños, el colegio no se podían ausentar más, pero realmente estuve desde el momento en que empezó el retiro hasta que se terminó el retiro, pues muy conectada con lo que ustedes estaban haciendo allá y extrañando bastante estar en Baños, en el ashram, con la sangha. Yo veía las fotos y sonreía y te voy a ser honesta, me ponía un poquito de esa envidia sana, así como porque... Envidia sana. Sí, sí, un poquito era envidia sana, no sé si No existe. sé si eso existe, pero Ah. claro, lo entiendo. Quería estar allá, los veía las fotos del pailón del diablo y las sonrisas, más que nada eso, porque tú puedes sentir esa linda energía y esa felicidad en las sonrisas, ¿no? En las fotos, que no es solamente posturear, ¿no? Sino que es real, no es solamente esa foto de cuando tómame la foto como que estoy relajada, como que estoy meditando, como que estoy feliz, sino que estas eran reales, naturales. Claro, Entonces, decías, tómame la foto, pero sí estabas claro, relajada. exacto, y feliz, Algunas de y nuestras alumnas estaban relajadas haciéndose las fotos, exacto. emocionadas también. Pero Hermoso, hermosas fotos y hermosa experiencia porque, bueno, para llevamos Instagram. Muy bien. tanto tiempo yendo allá y sabemos lo hermoso que es. Una cosa que quisiera comentar, me apena que no puedas contar más de experiencia directa porque no estuviste. El clima estuvo hermoso. Antes de ir, Carmen, que es la persona que se encarga de cuidar el ashram, este ashram tan hermoso del padre Dávila, de mi maestro, el ashram de Baños. Para los que no saben, este ashram tiene un nombre, así como hay nuestro ashram en la playa que se llama el Radha Krishna Vatika, así como está el Mungir Raj Mandir allá en Brindavan, o como está, por ejemplo, el Swami Rama Sadakagrama Ashram o el Shivananda Ashram. El ashram del padre Dávila en Baños se llama el ashram de San Juan.
Mm. el ashram de San Juan. Está inspirado en el apóstol Juan, que es, cuando se habla del evangelio de San Juan, se dice que es el evangelio espiritual. Entre todos los evangelios de Jesús, el evangelio de San Juan es considerado el evangelio espiritual. No porque los demás no sean espirituales, sino porque tiene un nivel de mayor profundización en el aspecto más místico. A diferencia de los otros evangelios, en el evangelio de San Juan, los otros evangelios le empiezan narrando un poco la vida humana de Jesús. Ujú. Quién era Jesús, el papá, mamá, María, Como la José. biografía. Un poco los datos biográficos. Es un poco más enfocado hacia allá. Sin Ujú. embargo, el evangelio de San Juan principia diciendo: en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra era con Dios. ¿No? Entonces, esa presencia, ¿no?, mística de quién es realmente el Cristo, ¿no? Así se llama el ashram de San Juan. Y el clima estuvo precioso. La Carmen, que me quería mencionar eso, ella no me había dicho que había estado lloviendo días anteriores, que habían lindos días, pero que había estado lloviendo una que otra vez. Realmente nosotros no nos llovió, no creo que ni una vez, solamente llovió una noche. Estuvo hermoso, el clima precioso, el Tungurahua despejado, se veía al Tungurahua con nieve arriba, realmente muy, muy bello. Vino gente, por supuesto, de todas partes de Ecuador, de Quito, Cuenca, gente de otros lados, de Ambato, de otras ciudades, ¿no? Había un señor que no me acuerdo de dónde vino, pero que vivía en Quito, pero eran distintas partes Ajá. de Ecuador. Y también, pues, tuvimos visitas muy especiales, como una querida alumna de Nicaragua, Juliette, que es francesa, que vive en Nicaragua, Juliette, que también nos acompaña esta mañana, está conectada. Ella también estuvo presente, vino desde Nicaragua para el retiro y compartir aquí en Ecuador. Y también nuestra querida Mireia, de Mireia Carrers, creo, Carrers, así es el apellido en catalán, no sé, o Carrera. Carreras Parrados. Y ella viene de Cataluña, ¿no? Qué Entonces, internacional esta sanga. muy, muy bonito, muy hermoso, se llevan un tiempo muy, muy hermoso. El tema fue enfocado en Asana y Pranayama, en profundizar la práctica, en revisar principios, en refinamientos. Pero antes de desarrollar un poquito el tema del retiro que tuvimos, quiero recalcar algo muy importante, que hay que ir más allá de las consideraciones humanas, porque a veces nos equivocamos del propósito de un retiro. A veces nos equivocamos del propósito de un viaje espiritual. A veces nos equivocamos, pensamos que estos retiros tienen que ser como ir a un nuevo lugar. Entonces Mm. empezamos a valorar. Ya fui a baños, ya estuve en baños, eh, ya, ya conozco, ¿para qué ir? Mejor voy a un retiro cuando hagan en el Amazonas, me voy a Claro, un claro. retiro cuando tengan el siguiente los Pirineos que no conozco, o voy al siguiente retiro que tienen en Nicaragua, que por cierto tenemos retiro en Nicaragua este año, tenemos retiro en Cataluña, tenemos retiro en México, algunos programas en este año en Rusia, en todas partes. Tenemos retiro en Rusia, sí, a las afueras de Moscú, pero no es un retiro para ir a un nuevo lugar, a un nuevo sitio. Un retiro no es para eso. Un retiro no es para, me voy de retiro a Tulum para conocer Tulum. Está muy bien eso, pero el retiro hay que recordar, la importancia no es cambiar de lugar, no es ir necesariamente a lugares nuevos, sino regresar a tu interior, volver a tu centro. Una de las cosas más importantes de los retiros y de nuestros retiros es la oportunidad de profundizar y dedicarte a tu práctica. Eso es una cosa esencial en los retiros de Yoga Rajasya, los retiros que hacemos. Y es una cosa importante en cualquier retiro, en cualquier consideración que hagamos. A diferencia de la vida cotidiana en la que no tenemos la oportunidad de practicar con tanta intensidad, con tanta dedicación, con tanto detenimiento, de tener 2 horas y media, 3 horas para dedicar en tu práctica. Ujú. ¿Cuándo en tu vida cotidiana tienes la oportunidad de dedicarle 3 horas a tu práctica, 2 horas y media a tu práctica? No Y solamente eso, sino con guía, porque usualmente cuando nosotros practicamos en casa, si no estamos yendo a un centro de yoga, a un estudio de yoga, practicamos por nuestra cuenta, es como solo, ¿no? Entonces, como lo hemos mencionado anteriormente, el poder de la comunidad y de un guía, alguien que esté dándote la pauta, ¿no? Es mucho mejor y mucho más fuerte.
Claro, es como una vez me dijo Swami Veda en una cosa que yo dije, él me dijo, no voy a negar lo que dices. No voy a negar lo que has dicho. No, necesitas una guía espiritual, a alguien que te comparta sabiduría, alguien que te recuerde el camino a seguir, ¿no? Puedes invitarle a que venga, ¿no? Eso es esencial en el camino espiritual. Pero sobre todo en un retiro tienes la oportunidad de practicar más, de refinar, de revisar, de recordar. Y aún así, hay personas que de repente hacen consideraciones como, ay, esto ya lo escuché antes. Ay, esto ya me lo dijeron anteriormente. Ay, esto ya lo vi en tal curso. Y estoy aburrido. ¿Por qué? ¿Por qué te puedes aburrir en ese sentido? Porque estás valorando desde la mente, porque estás valorando desde un concepto intelectual, desde un nivel intelectual y no necesariamente desde el espíritu, ¿no? Que es lo esencial, es lo más importante, por favor, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas más importantes cuando consideramos ir a un retiro, es regresar a las bases. Siempre regresar a las bases. Hay este dicho en inglés que dice back to basics. Back to basics. Y como decía, uno de los temas esenciales del retiro fue justamente el trabajo sobre el asana y pranayama, o sea, conocer sus orígenes, revisar el proceso, revisar la tradición, etcétera. Y en este retiro, las profesoras certificadas de Yoga Rajasya, Sati Devi Dasi y Ekadasi Devi Dasi, hicieron dos exposiciones hermosas sobre los orígenes del yoga psicosomático. Fue un diálogo muy bonito, interesante, en el que tuvimos oportunidad de revisar varios aspectos. Y quisiera que están presentes justamente hoy aquí en Yoga, Filosofía y un Café con nosotros, tanto Sati como Eka, que comenten un poquito, en breves palabras, un poco de la importancia justamente de conocer estos orígenes, lo que les llamó la atención, etcétera, y cualquier palabra que quieran comentar acerca del retiro. Entonces, Sati, si puedes tú aprovechar, comentar, te damos el espacio para que comentes algo del retiro, de tu trabajo en esto. Bienvenida, buenos días. Hola, buen día. Muy feliz de estar aquí. Sí, bueno, el retiro en general estuvo muy bonito y quería también acotar un poquito a esto que tú dices de el volver a escuchar una y otra vez algo y como la mente dice, ay, esto ya lo escuché, ya, qué aburrido. Justo comentábamos eso con Lucy, que es más bien muy valioso pasar una y otra vez por la misma enseñanza, porque tú nunca eres igual, siempre llegas a un nivel diferente de profundidad, no estás siempre en el mismo lugar, ¿no? En la misma predisposición y siempre encuentras algo nuevo, es como irle sacando las capas a la cebolla y a mí más bien me parece muy valioso reescuchar siempre la enseñanza, porque además no es una enseñanza que se comprende desde la mente, ¿no? Y esto lo vimos con, bueno, la parte que yo presenté y que compartí era el Geranda Samhita, que es uno de los textos que nos puede hablar ya más concretamente del Hatha Yoga. Y digo concretamente porque no comprendemos a la ciencia del yoga como algo ambiguo, subjetivo, sino como técnicas muy concretas, metodología muy concreta, pasos muy concretos para la purificación del cuerpo, para el asana, para el desarrollo del asana. Entonces, eso me parece súper valioso, ¿sí? Que no es algo que está libre a interpretación, que por supuesto que se tiene que hacer con la guía de un maestro, sino que son pasos muy específicos de cómo llevar el asana a la práctica, el pranayama, pratyahara, todos estos procesos que nos llevan hacia la meditación y que son parte de nuestra vida y de nuestra práctica, cómo hacerlos correctamente y cómo irlos incorporando, ¿no? En la vida diaria. Entonces, bueno, eso me parece importante. Y también recordar no solo las cuestiones ya muy técnicas específicas, sino también a mí me encanta escuchar una y otra vez las historias sobre el padrecito. Me encantan, me encantan. Y siempre es como, ay, cierto, ¿no? Como cuando uno es niño y quieres que te cuenten el mismo cuento una y otra vez. Yo lo disfruto mucho. Eso les puedo compartir. Muy hermoso. Y también creo otra cosa que te olvidas, las historias que también contamos nosotros de nuestras experiencias contigo en la India, con otros en la Sí. India, de verdad, fue
Fue muy bonito, realmente muy hermoso. Entonces quisiera ahora pedirle a Eka Dasi Devi Dasi, que nos comente un poquito también su perspectiva de su trabajo, de lo que hicimos y cualquier insight, ¿verdad? Porque cada uno, como ha dicho Sati también, no somos los mismos. Cada vez que regresamos a un nuevo nivel. Parafraseando a Sati, yo he leído Autobiografía de un Yogi. Este libro lo he leído 10 veces. Literalmente, yo he leído Autobiografía de un Yogi 10 veces y me lo quiero leer una onceava, me lo quiero leer otra vez. No lo he hecho todavía, pero cada vez que lo leo encuentro algo nuevo y tengo una nueva comprensión de las mismas palabras que leí antes. Obviamente, como en cualquier enseñanza espiritual, siempre vamos a repetir siempre ciertas enseñanzas y van a aparecer nuevas, por supuesto, porque es normal, una nueva frase, una nueva idea, un nuevo concepto, pero las bases siempre están y eso es esencial. Eka, bienvenida, buenos días. Buenos días. Bueno, yo agradecida por estar aquí, gracias por invitarme y gracias por invitarme a dar una clase en el retiro. La verdad me sentí muy honrada, repito la despedida, me sentí muy honrada por poder impartir esta clase y aprender sobre todo, porque fue para mí, creo que más de lo que pude recibir que lo que pude dar. Nada, concuerdo con Sati, para mí el retiro estuvo en general hermoso, me encanta. Cuando llego al ashram de San Juan, me siento en casa y recordando, una vez le comentaba a Shintamani, esa constante repetición es como esa constante transformación, o sea, ese baile de transformación como Shiva. Entonces, tanto el maestro como el estudiante somos distintos cuando nos volvemos a encontrar, ya no somos los mismos y estamos en ese constante aprendizaje mutuo. Para mí fue muy revelador cómo en el Hatha, para mí yo expuse el Hatha Yoga Pradipika, es otro texto que fue escrito previo al Heranda Samhita, y revelador cómo este método, porque entré a la práctica del Hatha Yoga, del yoga de posturas, con un objetivo inicial, y luego en el camino, encontrando Yoga Rajasya, encontrándote a ti, cómo esa perspectiva ha cambiado, y leer ahora un texto que habla específicamente del Hatha Yoga, de la práctica de posturas, como esa perspectiva de que el cuerpo como un vehículo de liberación, o sea, utilizar el cuerpo a través de estas prácticas de purificación para la liberación, no como un método de una gimnasia física simplemente, sino que el cuerpo como ese vehículo visto desde un profundo, o sea, de que somos uno con este todo, y utilizo este cuerpo, este templo, para purificarme y disolverme en ese todo y nada que repetías en el retiro. Entonces, eso para mí muy significativo, me dio un respaldo, me sentí respaldada, un parampara grande que me respalda ahora en mi práctica. Entonces siento que cuando practico no solamente estoy yo, sino los maestros que me acompañan. Entonces eso fue lo que sentí en este retiro, que estoy acompañada, que no estoy sola en la práctica y que estoy dentro de una comunidad también contemporánea y de maestros que me preceden. Eso era lo que quería decir. Y todo lo que nos Gracias. comentas, Eka, una de las cosas que justamente el Hatha Pradipika menciona y que obviamente Eka en este momento, pues esos slokas le hacen eco, es cómo comienza esta tradición en Adinata, ¿verdad? Que es Shiva, y nombra a todo linaje de maestros, hasta que llega a Sattvarama, que es el maestro que compone y transmite el Hatha Pradipika, este texto maravilloso, el Hatha Pradipika.
la pequeña lámpara del yoga, la pequeña lámpara del hatha, ¿no? La pequeña lámpara del hatha, hatha pradipika. Y porque es esa luz, esa lámpara. Pero sí, sí es una cosa muy particular que el dipika significa lucecita, lamparita, no es una antorcha, no es Una lamparita, velita. es una velita, es como un humilde ofrecimiento, un humilde ofrecimiento que hace Sattva-Rama. Y como dice Eka, tomas conciencia de la fuerza de la tradición que está detrás de ti. Tomas conciencia también de la responsabilidad que tenemos en este caminar espiritual y de ir avanzando y para tarde o temprano convertirnos en dignos seguidores de estas enseñanzas para poderlas transmitir a otros y poderlas comentar a otros. Muy bien, gracias Sati, gracias Eka por sus palabras y regresamos a los basics, siempre, siempre, siempre regresando a las bases de la enseñanza, regresando a tu centro. A veces no necesitamos muchas cosas complicadas, requerimos lo más sencillo, tener atención en la respiración y ponerle nuestra voluntad a la práctica y a nuestra disciplina, sea cual sea las posturas que tenemos, porque eso también sucede cuando estamos haciendo Hatha Yoga y le pasa a muchos profesores de yoga, incluso a las más flexibles. Y digo a las más flexibles porque más flexibles suelen ser las mujeres que los hombres, pero también hay hombres muy flexibles. Si dejas de practicar, vas perdiendo esa flexibilidad. Si dejas de practicar, vas perdiendo esa fuerza. Si dejas de practicar, vas perdiendo movilidad. Y en ese sentido creo que tenemos un gran ejemplo en uno de los grandes maestros, el maestro Dharma Mitra, que a sus 80, creo que tiene ya 82 años, no, Dharma Mitra, no recuerdo, 80, 81, Como no 82. parece, es difícil. Sigue practicando sus posturas, obviamente va encontrando limitaciones en el camino, pero tenemos estos grandes ejemplos como Dharma Mitra, como Ramiro Calle, que sigue practicando Hatha Yoga también a su edad, cada uno en su realidad. Mi maestro, el padre Dávila, acá sigo mi padrecito Dávila, como dice mi hijo Bindu, mi padrecito Dávila, mi maestro, el padre Dávila, él practicó yoga también hasta el final de su vida. Y un poco antes de dejar el cuerpo, él había dejado de practicar la parada de cabeza, pero porque ya sabía que había llegado el momento de abandonar el cuerpo. Y yo les voy a contar una, una Anécdota. no una anécdota, sino una reflexión personal. Cuando el padre dijo que él había dejado de practicar ciertas posturas, no todas, obviamente, porque seguía haciendo Hatha Yoga, pero ciertas posturas, eso lo dijo 5 meses antes de dejar el cuerpo. Yo inmediatamente intuí, él va a dejar el cuerpo. Este es el último año. Yo lo intuí. Este es el último año. ¿Por qué? Y este fue mi razonamiento y mi entendimiento. Va a dejar de hacer estas posturas porque lo que esto está haciendo es renovarle la energía. Lo que esto está haciendo es renovarle la fuerza. Es decir, puede seguir prolongando su vida, pero su vida estaba llegando al final y no podía seguirla prolongando. Él tenía ahora que prepararse para hacer su Maha Samadhi, el abandono consciente del cuerpo que realiza a voluntad un yogi. Entonces, esa fue mi consideración cuando él dijo eso. Y me quedé muy apenado porque esa reflexión yo la tuve en enero, cuando él me dijo esto. Cuando él dijo esto, después de un retiro que tuvimos con él y que pasamos un tiempo hermoso junto a él, llegué muy, muy apenado a este retorno a la ciudad y comenté con otros, por favor, ya dejemos al padre Dávila tranquilo, dejemos que se vaya, ¿no? Y así también decirle a la gente, a veces tenemos un familiar que ha llegado a la hora que deje el cuerpo, pero queremos retenerlo con nosotros. ¿Por qué? Por egoísmo, porque no queremos. Yo también quisiera que el padre Claro. siguiera aquí físicamente conmigo para poderlo ver a cada momento, poderlo disfrutar, pero hay que dejar que el camino continúe y no pensar en nosotros, sino pensar en el flujo de la vida y dejar que el otro continúe su camino de evolución. Y así, todos en la vida pues tenemos que, tarde o temprano, encontrarnos en el camino de la separación, porque si no nos separa la vida, nos separa la muerte, pero siempre unidos en la profundidad del espíritu, siempre unidos en la vida. Bien, hoy vamos a comentar un tema interesante, que es el tema acerca del mantra y la sanación con los mantras. ¿Qué es un mantra? ¿Qué no es un mantra? Tener claridad sobre este tema, porque al igual que el karma, como una palabra que se ha vuelto muy común, hay palabras que se han vuelto de uso cotidiano. Trending topic. Hashtag, ese es mi mantra.
Sí, sí. Bueno, claro, tantas tonterías, ¿no? Que aparecen, ¿no? Disparates. Como dirían en España, chorradas, dicen así, ¿no? ¿No? Chorradas. Chorradas que tenemos. Hay que entender bien las cosas. Por ejemplo, a veces solemos usar la palabra karma como que es algo malo. Claro. El karma es algo malo. Karma significa malo. Toma tu karma. Entonces todo es el karma es malo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Luego está la palabra gurú. Cualquiera es un gurú, ¿no? Eso es importante también. O sea, cualquiera es un gurú. Ese es gurú, ¿no? Entonces, el gurú De la moda. el gurú de la moda. Este es mi gurú de la moda. El gurú de, Ah, de la economía, de las empresas. Bueno, con eso del karma me hiciste reír porque yo a veces he escuchado gente que es como, tú vas caminando, te pegaste y te dicen, ahí está, tu karma. Y como, pero si me acabo de pegar, en lugar de preguntarme si estoy bien, me dicen, ahí está, ese es tu karma. Y con lo del mantra, me pregunto con qué tipo de gente te relacionas. no Que te quiero, dicen eso así. no Yo quiero jamás te he dicho decir eso. un familiar político. Este, no, pero con lo del mantra también lo he escuchado muchísimo y ahora en las redes sociales tú lo ves y en las páginas web, o sea, si tú buscas, por ejemplo, en algún buscador en internet, mantra, te va a salir cosas como diseña tu propio mantra, descubre tu propio mantra, crea tu propio mantra y 16 mantras para comenzar bien el día. Y el mantra es soy linda, soy fuerte, soy poderosa, no sé. Y yo me pregunto, ¿es eso un mantra? Claro, tengo una alumna que es muy activa en redes sociales, que publica todas las semanas, parece de una página de estas de Instagram que pone mantra del día. Y el mantra del de día es, yo Hola, papi. reconozco que la salud del cuerpo es mi ¿Cuántos? vida y tengo que tener cuidado, por favor, quienes están... José, estás que abres el micrófono a cada momento, tengo que cerrártelo a cada instante, entonces por favor tengan mucho cuidado de abrir su micrófono. Eh, como decía antes, este mantra del día es como toda una letanía, Claro, toda una letanía. son más bien Entonces, como afirmaciones, mira, yo creo que se ha confundido. ahí hay que cambiar los términos. Em, Primero tenemos que saber que cuando yo entiendo el contexto en el que la gente dice estas cosas, es porque un mantra se repite, Ujú. porque un mantra se repite. Y ciertamente hay mantras largos y hay mantras cortos, hay mantras más breves y hay mantras más extensos, ¿verdad? Entonces, eso es importante recordarlo, saberlo, conocerlo. Por ejemplo, un mantra de meditación muy poderoso que conocemos, el Maha Mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, que es un mantra de meditación un poco más largo, a diferencia, por ejemplo, del mantra Om Tat Sat. Om Tat Sat, que también es un mantra de meditación, ¿verdad? Entonces, primero entender lo que significa el mantra, qué es el mantra y también podemos hablar de distintas dimensiones de lo que es el mantra. Mantra viene de la composición de dos palabras que será man, que es manas, mente, tra significa liberación. También es un sufijo instrumental, que quiere decir que mantra es un instrumento para la mente, ¿no? Entonces, mantra, un instrumento de liberación para la mente. Mantra. Tra, liberación, man, mente. Swami Veda Bharati hace una referencia muy interesante con respecto a esta palabra mantra, manas, mente, y dice que esta palabra manas va a ser el origen. Obviamente sabemos que los orígenes de la lengua inglesa, al igual que de otras lenguas, son indoeuropeos, de lenguas indoeuropeas, y una de las bases de estas lenguas indoeuropeas es el sánscrito. Entonces la palabra manas va a ser para hacer man, hombre, ¿verdad? Hombre, man, es animal que piensa o ser pensante, que tiene la capacidad de pensar.
manas. Entonces, man bien, tiene su raíz en manas y en este momento es un animal que piensa, un Humano. ser que piense, humano. No debe tener también su conexión en español. Yo no he revisado mucho la conexión etimológica en español, podríamos comentarlo en otro momento, pero sí, en inglés está raíz man, que va a ser del sánscrito manas y que va a significar ser pensante, ¿no? La diferencia central, digamos, entre el hombre y los animales, está de Homo sapiens, ¿verdad? Ya no es Homo, sino Homo sapiens y luego Homo sapiens sapiens. Aunque Ramiro Calle va a insistir y decir que no hay Homo sapiens, que estos son Homo animales, que aquí no hay nadie que realmente utilice sus facultades superiores. Claro, porque el Homo sapiens sapiens es el hombre que sabe que sabe. Aquí no Y saben nada. ahí Nadie sabe está nada. un poco en duda, creo. Entonces, recapitulando, decimos mantra es un instrumento para la liberación de la mente. Si vamos a ser apropiados, no vamos a hablar, para hablar con propiedad, no podemos decir que los mantras, que su origen es un origen mental. Dentro del campo, como entiende el yoga a la mente viene a ser la mente material. Claro. El origen de los mantras está en el Hiranyagarbha, en la conciencia divina, en la matriz cósmica, en las vibraciones de la matriz cósmica. Y ese silencio profundo y absoluto del espíritu que vibra y se manifiesta hacia el plano físico. Vibraciones especiales como rayos de luz de un sol cósmico que vibran e iluminan y nos pueden iluminar y regresar a esa fuente, ¿no? Entonces, por esa razón, son instrumentos de liberación, porque nosotros vamos a estar esclavizados por el mundo material, perdidos en el mundo de los sentidos, confundidos en el mundo de los sentidos, sin entender nuestra auténtica naturaleza, y lo que el mantram o mantra permite, sépase que mantram es singular. Mantram es singular y mantra es plural. A veces la gente no sabe cómo se pronuncia adecuadamente, pero mantram es por decir, un mantram. Y cuando yo digo mantra, es como decir los mantras. Claro. Mantra. Porque es en sánscrito. Claro, en el idioma sánscrito, mantra es un plural, son varios mantras. Y mantram es un solo mantra. Pero podemos decir mantra. ¿Por qué lo decimos en español? Lo castellanizamos. Sí. Entonces, una cosa importante de esto es que el mantram, su objetivo es conectarnos con nuestra auténtica naturaleza. En la tradición originaria del yoga, el gurú es quien entrega el mantra, el maestro quien entrega Eso iba el a mantra. preguntar yo. Eso justo iba a preguntar yo. O sea, el mantra, bueno, esa es una pregunta y lo otro es una aclaración, acotación con respecto a lo que tú acabas de decir. Entonces, ningún mantra es de propiedad de nadie. No es que viene alguien y lo creó, sino que es pues del universo, está allí No. y es revelado, es Primero develado. entendemos que en la tradición de la India, toda esta gran tradición de sabiduría, hablamos de este conocimiento revelado y que el idioma sánscrito, por eso tú sabes bien, la escritura sánscrita se le dice Devanagari, que es la lengua de los dioses, el idioma de los dioses, se considera como un idioma revelado. Entonces, no algo inventado en la mente del ser humano. Y estas vibraciones que se perciben, siempre hago esta referencia. Hay una diferencia. Yo no necesito conocer la palabra amor para entender la vibración del amor. No necesito conocer la palabra amor para entender la vibración del amor. Un bebé vibra en amor y jamás ha entendido, escuchado, comprendido la palabra amor, indistintamente del idioma en que sea, pero vibra el amor, lo siente. ¿Por qué? Porque esto trasciende el pensamiento lingüístico hacia las vibraciones del pensamiento no lingüístico. Entonces, eso es un tema muy interesante y hay toda una explicación obviamente detallada de cómo se manifiesta la vibración y el poder del mantra. No me quisiera meter en ese tema porque realmente es un tema más profundo y que tratamos en los cursos. Así como hacemos el retiro de Hatha Yoga, el del Bhagavad Gita, el Yoga Sutra, vamos a tener que hacer, creo yo, y queda aquí establecido, un retiro de los mantras. Me parece un retiro de excelente. Con kirtan, con canto, con invocación y con muchos mantras. Y la forma en que se los usa, etcétera, etcétera. Sí, antes de continuar,
Ya se me olvidó. Yo iba a decir algo. Ya. Que por ejemplo en esto del el arte, la literatura, la pintura, la danza, que a pesar que se dice que son expresiones, de pronto o sea, formas de expresión, que a veces no solamente con la lengua se puede hacer, pero bueno, por eso existe la literatura y todos los montones de adjetivos y recursos literarios y los colores, etcétera, etcétera, todo lo que se utiliza como herramienta en el arte, incluso allí, a pesar de que son formas más profundas de expresión, tú estás limitando lo ilimitable, que es lo que tú acabas de decir, ¿no? Un bebé no sabe lo que significa la palabra amor, pero vibra en amor. Y nosotros al ponerle palabras, etiquetas, categorías, lo que hacemos es como, pues, meterlo en una cajita, algo que no entra en una cajita. Claro, ahora una cosa importante, entonces, una pregunta puede hacerse. ¿Los mantras, el mantram, los mantra, tienen que ser en sánscrito? ¿Tienen que ser en idiomas que se acerquen más al sánscrito? ¿O palabras un poco exóticas? ¿Tienen que ser así? No necesariamente. Y aquí hay que entender algo también, que toda vibración es una manifestación de la vibración cósmica. Unas mucho más cerca de la esencia, por así decir, y otras un poco más densas, unas un poco más sutiles, que nos conectan de forma más directa con ciertos planos, y otras un poco más densas. Entonces, pero en general es un nombre divino, un nombre de Dios, un sonido sagrado, una frase sagrada. Y aquí es donde hay que entender la diferencia entre un mantram y una afirmación. Porque, por ejemplo, más cerca de la afirmación es lo que llamamos en la India el sankalpa, y ya hemos hablado de un sankalpa, pero mantram y sankalpa no son sinónimos, no son sinónimos, no es lo mismo. Podríamos decir que mantram se convierte en un puente de conexión con la divinidad, y no una afirmación que lo que busca es hacerme sentir más seguro, hacerme sentir mejor, hacerme sentir valioso, pensar en abundancia, pensar positivamente. No, obviamente, todas esas vibraciones mántricas van a generar un camino de apertura a cosas positivas en la vida, pero no necesariamente lo que nosotros pensamos positivo, lo que pensamos negativo es positivo, o lo que pensamos positivo es negativo. O ¿Por es lo que qué? necesitamos. Porque a veces en la vida, como decía este fin de semana, no hay mal que por bien no venga. A veces te suceden cosas que tú piensas que son malas, pero que se han presentado como oportunidades para tu propio desarrollo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con pensar, ay, pero yo hice este mantra, o hice esta afirmación, o este sankalpa. No, no mantran para que venga tal cosa en mi vida, y no llegó tal cosa en mi vida. No se manifestó tal cosa en mi vida. Seguramente que sí, se manifestaron unas cosas distintas para que se den las pautas para que tú puedas trabajar por lo que tú necesitas o por lo que debe llegar a ti también, porque a veces lo que uno quiere no es lo que uno De necesita, acuerdo. como lo has dicho, o a veces como lo que uno quiere no es lo correcto, y las fuerzas espirituales que nos están protegiendo nos empiezan a Te guiar encaminan, también por supuesto. por el camino correcto. Yo te iba a preguntar, ahora que hablas de esto de que si el mantra debe ser una palabra en otro idioma, en sánscrito, uno tiene, muchas veces nos preguntan, ¿cuál es el significado de este mantra? ¿Es necesario saber lo que uno está diciendo o confiamos ciegamente en que, por ejemplo, tu maestro? Cuando una persona em, r- eh, quiere entender intelectualmente un mantra, más bien le quita su poder. Y ahí está el peligro justamente del entendimiento de las frases o mantras en tu idioma natal, por así decirlo. Claro, Cuando utilizas mantras en sánscrito, debes regirte a la vibración. Una de las peores cosas es tratar de entenderlos intelectualmente, porque nos perdemos en la mente y nos quedamos a nivel de la mente. El mantra debe revelar un conocimiento intuitivo, y su entendimiento debe ser a través de la intuición. No sirve de nada, o mejor dicho, sirve de muy poco, y a veces es contraproducente estar indagando en el significado del mantra, porque todo lo empiezas a razonar, claro. todo lo La empiezas mente a se pensar. mete en lo que se supone que no debe de meterse la mente. Entonces, durante la meditación, en vez de vibrar el mantra,
en vez de vibrar el mantra, tú lo que haces es estar pensando sobre el mantra, estar razonando sobre el mantra, estar juzgando sobre lo que significa o no significa, lo que me viabiliza o no me viabiliza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado, quisiera decir, hay que centralizar el uso del mantra principalmente para la meditación. Su uso en la meditación en etapa inicial va a ser un soporte de la concentración. El mantra va a cumplir distintos niveles, distintas funciones en nuestro camino de meditación. Entonces, primero, obviamente es un gran soporte de la concentración. Luego de convertirse en ese soporte, se convierte también en una herramienta de trascendencia, porque el mantra debería ayudarnos a trascender el apego hacia los sentidos, el apego hacia el cuerpo, para comprender dimensiones más profundas de nuestra personalidad. Y ese es el aspecto de este mantra, que revela un conocimiento intuitivo, una vibración intuitiva, no un entendimiento mental. Nosotros muchas veces cuando hablamos de los mantras, estamos pensando en desarrollos externos. ¿Qué quiere decir? Como tú has dicho, que tú piensas que tú haces el mantra desde afuera, piensas que haces el mantra desde la mente, piensas que haces el mantra desde el razonamiento. Entonces, hay esta visión de que el cuerpo va a crear a la mente, el cuerpo crea el cerebro crea la mente, y por allí no va. Y por allí no va el camino del yoga, por allí no va el camino de la tradición del yoga, sino que va, en cambio, primero se manifiestan las fuerzas de la conciencia a través de distintos planos de existencia, el plano causal, el plano astral, los distintos lokas, los distintos planos. Y luego de esa manifestación, de esos planos, vamos a densificarnos hacia la mente y hacia el plano físico. Entonces, antes de que suceda cualquier cosa en el plano físico, debe suceder en el plano mental. Y antes de que suceda en el plano mental, en el plano astral, en el plano causal. Ahora, siendo estas vibraciones tan potentes, generan una cantidad de beneficios neurológicos, de beneficios físicos. Tú tenías unas Unos referencias estudios, que sí, sí, estuviste sí. buscando. Entonces, también el mantra puede ayudar en caminos de sanación, etcétera, etcétera. Exacto, o sea, es que justo una de las cosas que a mí me gusta ahora, bueno, que existen todas estas herramientas y todas estas tecnologías para darle como paradójicamente un respaldo científico a esto que existe durante miles y miles y miles de años. Pero bueno, hay mucha gente que necesita esto, ¿no? Estos estudios. Entonces, tengo un estudio de Junlin Gao y de otros científicos que tienen otros doctores, otros autores, las correlaciones neurofisiológicas del canto religioso. Y debemos saber pues que los mantras y el canto religioso en general se da en muchas culturas, en muchas tradiciones, no solamente en las culturas védicas, ¿no? Y se hizo un estudio con donde se usaron métodos electrofisiológicos y neuroimagen, es decir, pues tecnología de punta, y donde se vio que cuando existían estos cantos religiosos, el chanting, hay un aumento de ondas delta. Y que estos efectos no se deben por ejemplo, a la actividad cardíaca o a la respiración periférica, que uno puede pensar que, por ejemplo, cuando tú estás respirando de cierta manera o que bajaste las palpitaciones del corazón, por eso se dio el aumento de ondas delta, porque el experimento se da con personas que también están concentradas en la respiración, han bajado su ritmo cardíaco, pero no están haciendo canto religioso. En cambio, las personas que sí tenían este canto religioso, que estaban realizándolo en el momento del experimento, hay un aumento de ondas delta. Y también hay otro Lo que tú decías, que estudio. estos efectos se deben principalmente al mantra, pero Exacto. no a la actividad cardíaca, respiratoria periférica, ni al proceso implícito del lenguaje. Exacto, que también hay, o sea, no vamos a entrar en esos detalles porque lo hemos hablado otras veces, los beneficios de la meditación, de la respiración, hay, pero el aumento de ondas delta se da por la repetición de mantra. De ahí tenemos otro estudio científico muy interesante de Jill Boorman, de la doctora Jill Boorman,
Este escrito, este paper se llama Tratamiento individual del trastorno de estrés postraumático mediante la repetición de mantra, un ensayo clínico aleatorizado. Primero, antes de eso hay que saber qué es el trastorno de estrés postraumático o TEPT en español. PTSD Exacto. en inglés. Exacto, pero yo estoy hablando en castellano. Entonces, TEPT. Este es un trastorno que se desarrolla después de experimentar un hecho muy impactante, muy fuerte, aterrador o peligroso. ¿Qué es lo que pasa? Claro, a todos nos pasan cosas, traumas y que nos asustan, pero luego usualmente ese miedo, ese susto se nos va. La gente que ha pasado por situaciones muy traumáticas, en cambio, pues tiene estos situaciones de pánico, están en un eterno respuesta de lucha o huida, el fight or flight response. Entonces, a eso se le puede llamar el trastorno por estrés postraumático. Una de las cosas de las características particulares del estrés postraumático, que a diferencia de una experiencia de temor, donde luego disminuyen los síntomas de la experiencia, Al es revés. decir, tú pasas, algo te sucede y luego disminuyen los síntomas, es decir, te dio miedo que un perro ladró y luego ya te olvidaste de eso, a los pocos días te olvidaste y ya no te afecta. Pero en estas situaciones parecidas, por ejemplo, a los veteranos de Vietnam, que Exacto. justamente son personas que sufren este estrés postraumático, sus síntomas Agudizan. se agudizan con el tiempo, se hacen mucho más fuertes Claro. y es más difícil llevar la vida, porque vives ya se convierte en un síndrome, ¿no? en una condición médica. Entonces, A ver, no te da este estrés postraumático porque alguien te asustó, sino porque estuviste en una guerra o tuviste un abuso sexual o... etcétera. Entonces, léenos un poco ese estudio. Sí. Entonces, en este estudio de la doctora Jill Borman, dice, estudios previos sugieren que la terapia de repetición grupal de mantra, una terapia complementaria no centrada en el trauma para el trastorno de estrés postraumático, puede ser un tratamiento eficaz para los veteranos, que era el grupo que se estaba tratando. Los autores compararon la terapia de repetición de mantra administrada individualmente y otro tratamiento no centrado en el trauma para el TEPT. Y en una muestra de veteranos con TEPT, la terapia de repetición de mantra administrada individualmente fue generalmente más efectiva que la terapia centrada en el presente para reducir la gravedad de los síntomas de este estrés postraumático y el insomnio. Es decir, hubo un grupo que hizo terapia, por ejemplo, con psicólogos, con otro tipo de cosas, y el otro grupo hizo la repetición de mantra y le fue muchísimo mejor. No solamente se utiliza eso, sino que hay otras herramientas que se utilizan para tratar el estrés postraumático y como coadyuvante en la superación y le fue muchísimo mejor. La ciencia en la tradición de la India se habla acerca del uso de estos mantras, el uso del mantra como una herramienta también de sanación. Entonces, obviamente cuando tenemos los mantras, el mantra que nos lleva al estado de meditación, que buscan el estado de liberación, pero también hay estas vibraciones especiales que generan sanación en también aspectos físicos. De ahí tengo un último, otro estudio, me encanta cuando leo estos papers. Se llama Evaluación del canto vocal como una intervención psicosocial en línea. Cuando se habla de canto vocal, no estamos hablando que se reunían a cantar Sting o Mariah Carey, por si acaso. Es kirtan, ¿ok? Kirtan, vayan, canto devocional. Exacto. De la tradición Bhakti, por ejemplo, y la tradición del mantra yoga. Que hay diferencia. Una cosa es cantar Shakira y otra cosa es cantar No Kirtan. hablemos de Shakira, por favor. No iba a hablar de ella, pero fue el nombre que me salió. Entonces, este experimento, este estudio se hizo durante el confinamiento, cuando pues los templos, las iglesias, no había reuniones sociales, no había reuniones congregacionales. Entonces lo que se comenzó a hacer es traspasar estos cantos, estas reuniones de kirtan a pues Zoom o cualquier otro medio virtual.
Y lo que se dieron cuenta, y una de las variables que se dieron cuenta que no tiene nada que ver, es que sea virtual o presencial, por si acaso. Pero la investigación sugiere que el kirtan, que el canto de kirtan, mejora el estado de ánimo, reduce el estrés y aumenta el bienestar. El canto en línea condujo a una reducción significativa del estrés y a un aumento del afecto positivo en comparación con la tarea de control en línea, es decir, el otro grupo que estaba en línea pero estaba haciendo otra cosa, no sé, el club de lectura, por ejemplo, ¿ya? Los participantes que participaron en el Kirtan también se sintieron mucho más conectados con los miembros de su grupo de Kirtan que los participantes del club de libros, que también estaban en grupo y también estaban pues compartiendo. La conexión era mucho más fuerte en la comunidad que mantenía el canto congregacional. Pero tienes distintos componentes interesantes, Sí, ¿no? Eh, del del canto, mantra, de la sí. sincronía. La sincronía, la atención enfocada, los objetivos comunes, la repetición, cuando tú puedes predecir qué es lo que va a pasar, porque no te estás inventando algo, estás repitiendo, lo que haces es seguir un ritmo, y de ahí están los componentes de la experiencia, que se reduce el estrés, hay un incremento en el ánimo positivo, se baja pues la negatividad, la conexión de grupo sube y hay un sentimiento de conexión global, ¿no? Y todo esto es como todos estos componentes, ya sean los componentes del canto con los componentes de la experiencia, es lo que hacen esta experiencia holística de canto, de kirtan. Bueno, pues hemos visto, estamos ya por terminar, y hemos visto algunos de los temas principales del mantra. Obviamente el mantra es un tema muy, muy amplio. Yo recomendaría de forma especial la lectura de este libro, lo enseño aquí, que es Mantra and Meditation. Mantra and Meditation de Swami Veda Bharati, uno de mis maestros. Este libro es realmente muy, muy completo para entender la vastedad del campo del mantra como un camino a la trascendencia, como un camino a la profundidad de la vida espiritual. Pero antes de terminar, quisiera comentar algo interesantísimo que lo comentamos al inicio. ¿Algo tienes que comentar? Sí, no, yo quería como cerrar esta parte de aquí con una de las citas de Srila Prabhupada. No sé si lo hemos dicho en algún otro momento, pero él dice que en este Kali Yuga, en esta era, ¿no? Si el Maha Mantra, si el mantra védico se canta y se escucha con regularidad mediante el proceso devocional de Shravanam Kirtanam, purificará todas las sociedades y por lo tanto la humanidad será feliz, tanto material como espiritualmente. Qué bonito. Tenemos una pregunta, dice en línea, es el poder de un mantra, la hace Gauri desde Madrid. ¿El poder de un mantra también puede estar influido por el poder de la tradición del maestro? Claro, por supuesto. Justamente una de las cosas que estamos hablando es que el origen de los mantras no son físicos, vienen de otro plano. Entonces, las tradiciones espirituales, y de forma muy especial la tradición del yoga, es una tradición de Shaktipada, es una tradición de transmisión energética, de un poder que se recibe, de una revelación divina que se manifiesta, se presenta y luego se transmite a la estudiante. Por supuesto que sí, también está influido por ese poder, el poder de la tradición del maestro que trae, y esos mantras vienen cargados a través de tiempo inmemorial. Recordemos que es energía espiritual que se ha presentado, manifestado, y esa energía espiritual se va transmitiendo a través de estos mantras. Entonces estos mantras vienen cargados de poder. Imagina este poder que viene cantándose, meditándose por 100 años, por 200 años, por 10.000 años de potencia energética mental que llega hasta ti, ¿no? Entonces hay algo muy, muy poderoso en eso. Entonces yo utilizo un mantra y el poder de ese mantra me lo voy potenciando y luego transmito al estudiante el poder de ese mantra y la revelación de ese mantra, ¿no? Entonces, por supuesto que sí. Bien, antes de terminar, quiero dar un aplauso y saludar de forma especial a, a, a este gran tenista, Novak Djokovic. Novak Djokovic, que Djokovic. acaba de ganar
El Grand Slam, Grand y, Slam y el Open de y el Open de Australia. Australia. Ujú. Y este autor, Juan Manuel de Prada, ha hecho un escrito contundente, con palabras poderosas, que quisiera que cerremos con esta noticia tan hermosa y esta justicia divina que llega. Justicia divina, ¿verdad? Porque un aplauso para él, que no se dejó envenenar el cuerpo como ninguno de nosotros tampoco. Entonces, por favor, si puedes compartir las palabras de Juan Manuel, Sí. lee lo que él escribió desde arriba. Djokovic no se estaba enfrentando tan solo a sus rivales, sino a un cúmulo de circunstancias hostiles que solo se podían vencer con la ayuda de Dios. Por Juan Manuel de Prada. Un año después de convertirse en leyenda, Novak Djokovic, Novak No COVID para los amigos, se convierte también en el tenista más laureado de la historia. Su máximo rival, aunque lo empata en Grand Slams, no ha ganado ni un solo torneo de maestros. Lo logra además en Australia, para que la justicia divina resplandezca más hermosamente. Y como guinda del pastel, el filántropo genocida Bill Gates se hallaba en las gradas. Repite, por favor, lo que dice. ¿El qué? El filántropo El genocida filántropo Bill Gates. genocida Bill Gates se hallaba en las gradas. Toma en tu cara. Tu karma. No, mentira. Todos los sufrimientos de Djokovic, que asumió el papel de chivo expiatorio universal ante una generación sumisa y cobarde, fueron así recompensados. Generación sumisa y cobarde. Nada más consumar su aplastante victoria, después de señalarse la cabeza, el corazón y los cojones, Novak Djokovic elevó la mirada al cielo y dio gracias a Dios. Después se fundió en un abrazo con amigos y familiares y rompió a llorar. Pero Djokovic no imitó a esos... Voy a decir todo esto. A todos esos planchabragas que lloran ante las cámaras por cualquier chuminada, sino que esquivó su escrutinio para que no quedara registro de su llanto. En ese llanto viril, hermosamente hurtado a las cámaras, estábamos representados todos los que a lo largo de los últimos años hemos padecido persecuciones y hostigamientos, todos los que estigmatizados por la chusma mediática y médica, acosados por gobernantes inicuos, abandonados o mirados con recelo por nuestros amigos y familiares más memos, decidimos arrastrar una vida de perros sarnosos a cambio de mantener nuestros cuerpos, que son templos del espíritu, alejados de las terapias génicas experimentales. Gracias por cada una de tus preciosas lágrimas, Noel. Ninguna fue derramada en vano. Cualquier aficionado al tenis sabe que nunca ha existido un jugador con tan imperial gama de golpes y con tan felino instinto como Djokovic. Pero para sobreponerse a un golpe tan ensañado como el que padeció hace un año en Australia, para no dejarse ahogar por la desesperanza o la rabia, hacen falta una fortaleza, cabeza, una magnanimidad, corazón, y una valentía, cojones, fuera de lo común. Djokovic no se estaba enfrentando tan solo a sus rivales, sino a un cúmulo de circunstancias hostiles que solo se podían vencer con la ayuda de Dios. Sin duda, su carácter terco y sufrido, forjado en una niñez terrible, lo ayudó. Pero la mayor ayuda, en medio de un mundo acechado por las tinieblas, ha venido de lo alto. Djokovic lo sabe bien y también lo sabemos quienes estábamos incluidos en su llanto. Sorprende que las masas tragacionistas no se pregunten o no se atrevan a preguntarse, temerosas de la respuesta, la razón por la que un tenista de 35 años derrota en sets corridos un partido tras otro a rivales que son 10 o 15 años más jóvenes que él, demostrando una velocidad de reacción y un fondo físico muy superior a todos ellos. Es la misma razón por la que un gordo maldito como yo escribe mejor que todos los escritores asténicos y sistémicos de España puestos en fila india. No nos hemos dejado envenenar la sangre y el alma, y Dios, que lo ve en lo oscuro, nos lo recompensa. Y así es, tarde o temprano, Dios nos recompensa. Justicia divina nos pone Gabri Semiglia desde la ciudad de Guayaquil, Gópica. Realmente un aplauso para Djokovic, realmente de primera. Y para Juan Manuel de Prada, que escribió esto sin pelos en la ¿Tú lengua. te imaginas haber tenido ese genocida en las gradas y después de todo lo que tuvo que sufrir este atleta internacional de las críticas mundiales por la causa de este desgraciado, con todos los demás que están detrás, cachetearlo diciendo como vencedor, cachetearlo como vencedor? Y justamente aquí está la salud por encima de todo. Dicen, Chintamani, puedes enviarme el escrito por interno, vamos a enviarlo a toda la sanga y lo vamos a compartir por todas partes. Hay que hacerlo
hay que hacerlo conocer. Estas son las cosas que se deben hacer viral. Y también hay que hacer viral el amor, la salud, el vivir sin miedo. Por allí vamos, vivir sin miedo y que no vuelvan nunca más a llenarte de miedo, a que meterte en la cabeza tonterías como quererte poner una mascarilla o disparates como ese. A vivir con amor, a vivir con coraje, a vivir con conciencia de que la muerte está a la vuelta de la esquina y hay que disfrutar la vida, pero vivirá con amor, con bondad, con responsabilidad y con espíritu de servicio. Un saludo y afectuoso para todos ustedes. Jai Sri Radhe Radhe. Que tengan linda semana. Rade, rade, gracias.